aquellos que hoy también nos acompañan en la transmisión desde su hogar, donde quiera que usted esté. Le enviamos un fraterno saludo desde acá de Iglesia Boquín en San Salvador, El Salvador, hasta donde nos ven. Ahí anhelamos que la palabra del Señor sea de bendición para cada una de sus vidas. Hoy iniciamos una serie de 3 enseñanzas, de 3 mensajes, que anhelo en mi corazón que 2 cosas sucedan en cada una de nuestras vidas. Uno, que tengamos la disposición de reflexionar en la palabra, y como lo decía en la oración, que nos despojemos de todo elemento humano, porque a veces por alguna razón uno dice, ¿será por mí que lo están diciendo? No lo estamos diciendo por usted en el sentido personal, pero sin duda Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y segundo, no solo que reflexionemos como que a usted le dijeran, mire, este billete es el ganador, y usted dijera, pues ahí lo voy a guardar y si me acuerdo lo voy a sacar. No, sino que de cada reflexión que aprendamos estos 3 domingos, también le permitamos al Espíritu Santo que nos ayude a corregir y enmendar a cada uno aquellas áreas que harán de nosotros un mejor siervo de Dios, un mejor hijo de Dios, y sobre todo que podamos ser testigos de la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Una vez más, reiteramos la bienvenida a cada uno de ustedes. Anhelamos, hermanos, que aquel que viene cansado, porque no podemos negar que la faena de la vida es dura, que aquel que quizás hoy ha venido a este santuario diciendo, ¿cómo anhelo que el Señor refresque mi alma? Permítame decirle de parte del Señor algo que usted ya sabe, y solo se lo recuerdo: el Señor está acá, y el Señor conoce su necesidad, y el Señor es propicio a cada una de nuestras necesidades. Si usted necesita fuerza, el Señor va a renovar su fuerza. Si usted necesita ánimo, el Señor le va a dar gozo y paz y sustento a su alma y a su corazón. La serie que vamos a estar viendo durante estos 3 domingos se llama Los 3 espejos en los que podemos vernos. Ese es el título general de la serie de estos 3 domingos. Los 3 espejos en que podemos vernos. Levante la mano honestamente al que le gusta verse en el espejo. Yo me levanté hoy a las 3 de la mañana y cuando me vi en el espejo me asusté y dije, ese soy yo. Despeinado, a uno los ojos se le ven un poco inflamados. Bueno, así se ve usted también cuando usted se despierta a esa hora, ¿verdad? Hay gente que le gusta verse en los espejos. No sé si usted se ha fijado que hay gente que va caminando en la calle y de repente pasa por una vitrina de un local y se regresa y se quedan, bueno, las señoritas, ¿verdad? Y se ven y ven sus... Hay gente que le gusta verse en el espejo. Hay gente que definitivamente, pues, el espejo no es para ellos en el sentido que no son asiduos, no son esclavos de estarse viendo en el espejo, ¿verdad? Ahora, el espejo tiene una utilidad, sobre todo para la presentación personal. Cuando usted va a salir, normalmente todos nos vemos en el espejo, se vamos peinados, etcétera, etcétera. Hay espejos que tienen una particularidad y que lo hacen ver a usted delgado. No sé si usted ha visto o alguna vez se ha reflejado en que uno quisiera tener de esos espejos en toda la casa, ¿verdad? Porque lo hace ver a uno esbelto. Y hay otros espejos que lo hacen ver a uno todo lo contrario, más fornido de lo que uno es. Y de esos espejos a uno no mucho le gusta, ¿verdad? Porque hay espejos que tienen esa particularidad. A uno lo hace ver delgado y a otro lo hace ver fornido. Ahí donde yo voy a hacer ejercicio hay unos espejos y yo veo que a algunos jóvenes les gusta hacer ejercicio enfrente del espejo porque ese espejo es de esa manera. Lo hace ver a usted así bien, y aunque el muchacho sea así, pero él se ve en el espejo viendo. Pero el espejo, tarde o temprano, refleja lo que somos. Y normalmente nosotros vamos al espejo para vernos tal cual nosotros somos. Durante estos 3 domingos vamos a hablar de 3 personajes que cada uno representa un espejo para nuestras vidas. Esta mañana vamos a hablar de Elí. Elí es el espejo de una vida espiritual decadente. Elí es el espejo de una vida espiritual decadente. Vamos a tener una lectura un poco extensa. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 36. Yo creo que ustedes van a ver la lectura atrás de mí. ¿Me confirman con un amén? Porque yo no la puedo decir. Sí, ¿verdad? Entonces ya tenemos tiempo de no leer antifonalmente. Así que para que usted sea partícipe de la lectura, voy a iniciar yo con el versículo 27, ustedes con el 28, hasta que lleguemos al versículo 36. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera:
Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Sin duda alguna, hermanos, creo desde lo más profundo de mi alma que estas palabras que recién leemos son de esas secciones dentro de la Biblia en las que encontramos palabras duras realmente para la realidad de una vida. Es como cuando a usted el médico le dice, por más suave que le quiera decir, mire, le tengo que decir que usted tiene tal cosa. Esas palabras literalmente sacuden toda la fibra de nuestro ser y nos hacen reaccionar. Estas son palabras que creo que nadie anhelaría que Dios se las dedique a él ni a la casa que Dios le ha dado por descendencia. Cuando una barca, hermanos, anda a la deriva, hay grandes peligros. Pues esa barca a la deriva es llevada de acá para allá por los vientos y por las mismas corrientes propias que hay de las aguas, de las olas. Es posible que esa barca se pueda estrellar, es posible que la barca pueda naufragar. Una cosa es segura, y es que esa barca no llegará a ninguna parte porque no tiene un rumbo fijo, pues la barca ha quedado a la deriva. No tienen un guía, no tienen un capitán y literalmente han quedado sin rumbo alguno. Dios le está declarando a este momento a Elí que él y sus hijos estaban conduciendo a la nación entera a la deriva espiritual. Muchos de ustedes, solo basta que puedan ahí buscar en la biblioteca de su mente todas las clases de escuela dominical o las veces en que usted ha leído esta porción. Al hablar de Elí, no hablamos de cualquier creyente si lo quisiéramos posicionar en nuestros días. No hablamos de cualquier miembro, por decirlo así. No es que me estoy refiriendo a que haya unos que valgan más que otros, sino me refiero a su función. Elí era el sumo sacerdote. Elí era el juez, o sea, Elí era el hombre que Dios había escogido para dirigir a la nación de Israel. Y sus dos hijos tampoco eran los hijos de una persona, por decirlo así, que no tenía mayor trascendencia. Eran los dos hijos de el sumo sacerdote. Sus nombres, Ofni y Finees. O sea que estamos hablando de una familia sacerdotal. Estamos hablando de una familia que corría por las venas de ellos el servir al Señor. Era una familia que había sido escogida y llamada por Dios. Y Dios usa a un hombre
hombre del cual la Biblia no dice cuál es su nombre, que le da una palabra profética a Elí concerniente, primero, a cómo estaban actuando, y segundo, cuál iba a ser la consecuencia por seguir actuando de esa manera tan displicente, tan indiferente o tan acomodada. La Biblia dice que deshonraban a Dios con sus conductas y acciones inmorales. Y esto no solamente afectaba al pueblo, no solamente afectaba a los que estaban en el tabernáculo, sino que afectaba a todos aquellos que de alguna manera convivían a diario con el sumo sacerdote y con los dos hijos del sumo sacerdote. No podemos omitir una verdad sagrada, y usted lo leyó ahí, y es que Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Pero dice que a los que le menosprecian, lo leímos, los tiene en poco, porque ellos deciden menospreciar su nombre o deciden tener en poco lo que significa la presencia de Dios en su vida. Quiero que esta mañana cada uno podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para reflexionar sobre este primer espejo en el que podemos reflejarnos todos y del que podemos sacar beneficios para cada una de nuestras vidas. Primero, una lección que vemos en el caso de Elí es que Elí estaba acomodado en su puesto y estaba acomodado en la función que Dios le había dado. ¿Quiénes en su casa tienen una silla, un sillón, una hamaca, una mecedora? O sea, ese lugar donde a usted le gusta descansar. ¿Quién tiene un lugar donde dice, este es mi colchón? O usted dice, este es mi pedazo de cama, este es mi sector de cama. O sea, usted ahí se acomoda. Y cuesta levantarse de ahí, ¿sí o no? Uno está bien acomodado. Y cuando uno está bien acomodado suceden dos cosas. A usted le da sueño, porque lo que genera la comodidad, o sea, usted se siente tan cómodo que todo su cuerpo se relaja y usted le da sueño. Y lo segundo, cuando usted está acomodado, es que lo que menos usted quiere es entrar en acción porque todo su cuerpo está relajado. Elí tuvo un tremendo problema, y es que Elí se acomodó en su puesto y se acomodó en su función. Llevaba 40 años en el ejercicio de su labor como juez y sumo sacerdote. Y parecía que Elí no tenía planes hacia el futuro sobre la necesidad de pasar el bastón de liderazgo y sobre todo de cuidar la salud espiritual de la nación. Siendo el sumo sacerdote de Israel, había fallado en ser sacerdote para su propia casa. Sus hijos eran profesionales en el altar, porque sus hijos sabían todo lo que había que hacer en cuanto a la liturgia, cuántos días debían de tener las ofrendas que se presentaban, si eran palominos, de cuántos días se hacían los actos de purificación, 30 días para el varón, 40 días para la mujer o para la niña, cuáles eran las ofrendas sagradas, cuáles eran las ofrendas para los días festivos. Los hijos de Elí eran profesionales en lo que hacían. Pero el que fueron profesionales no quiere decir que su corazón realmente estaba entregado a Dios. Porque una cosa es ser profesional en lo que usted hace, hablo para servir a Dios, y otra cosa es que realmente su corazón esté entregado a Dios. De tal manera que vemos a un sumo sacerdote que se ha descuidado de ser sacerdote para su casa y que se ha descuidado de la salud espiritual de su familia. Sus hijos eran impíos en su proceder testimonial. Todo el pueblo llegó a darse cuenta que los hijos de Elí andaban mal, se conducían mal, se portaban mal. Pero no estamos hablando de aquella rebeldía propia de un muchacho adolescente. No estamos hablando de aquella rebeldía que en algún momento todos los que aquí estamos atravesamos en nuestra época de juventud. Hablamos del hecho de deshonrar, sabiendo que lo que hacían era desagradable a Dios y no tener conciencia que ofendían a Dios y denigraban el nombre de Dios. O sea, es como cuando una persona
decimos hoy en día, le resbala la opinión pública y dice: yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana. Algo así pensaban los dos hijos de Elí. No importaba lo que la gente decía de su mal proceder. Algo interesante en el caso de Elí es que a Elí lo podemos también identificar como un padre disfuncional. Y es interesante porque vemos un desafío. Un padre disfuncional genera hijos disfuncionales. Hay una palabra recurrente y dice: no les estorbó. Yo quiero que usted ponga su mano en su corazón esta mañana y repita conmigo, por favor: Señor, ayúdame a ser un buen estorbo. Se oye pesado, pero es una verdad. Porque dice que no les estorbó. Qué declaración más trascendente. Por el otro lado, les he dicho muchas veces que los judíos no ponían nombres solo por ponerlo. Casi siempre el nombre de los hijos traía un significado simbólico para ellos. No sé por qué razón me dediqué a investigar en los 3 diccionarios básicos que manejamos, el Strong, el Vine, hablo de diccionarios cristianos, y los nombres de los hijos de Elí. Realmente no sé qué estaba pensando Elí cuando le puso esos nombres, o no sé por qué le puso esos nombres. Ofni en hebreo significa el que le gusta pelear o el que busca pelear. Insisto, investigué por qué Elí le puso ese nombre y no hallé ningún comentarista que hiciera alusión a por qué le puso el que busca pelea o el que le gusta pelear. Y Fines, en hebreo, que es el nombre original de ellos, significa boca de serpiente o el que habla como serpiente. Futuros padres, aquí está Rodrigo, Héctor, David. Ahí si no dicen amén los padres, futuros padres, no le vayan a poner esos nombres a sus hijos. No sé por qué le pusieron eso. Ofni, el que busca pelea. Fines o Fines, como le llaman otros por el acento, boca de serpiente. Ahora, yo quiero que usted repare en algo. Lo más sagrado que había en esa época, situémonos 3.500 años atrás de estos días, cuando no se había construido el templo, sino que lo que había era un tabernáculo, y el tabernáculo era una edificación movible, o sea, la levantaban y la andaban según el pueblo andaba errando. Lo más sagrado que el pueblo tenía era el arca del pacto. Ustedes recuerdan el arca del pacto. Ahora, ¿quiénes eran los encargados del arca del pacto? Ofni y Fines. ¿Quiénes cuidaban el arca del pacto? El que busca peleas y el que su boca es como de serpiente. El arca representaba la presencia de Dios. El arca era lo más sagrado en cuanto a figura que ellos tenían. El arca representaba la misma santidad de Dios, o sea, era una forma visible en esa época que ellos tenían para poder tener un ejemplo de lo que era algo santo, algo sagrado, era lo más puro. Y también el arca representaba la cercanía con Dios. Ahí ellos veían manifestada la Shekinah, o sea, la presencia de Dios sobre el arca del testimonio. Dios, dice la Biblia, porque así lo leímos, humilló la casa de Elí, porque esta casa trajo desprestigio a la casa de Dios, trajo desprestigio al ministerio que Dios les había encargado.
Dios es muy celoso de su casa. Dios es muy celoso de su casa. Dios es muy celoso de su casa. Creo que todavía no me está entendiendo. Dios es muy celoso de... Porque usted está pensando en esto. Dios es muy celoso de... Ustedes están pensando en esto. Dios es muy celoso de... Porque dice la Biblia que usted y yo que somos. O sea que todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted habla, todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo, todo lo que yo veo, estoy menospreciando la casa de Dios. Dios es muy celoso de su casa. Pero los hijos de Elí menospreciaban el tabernáculo de reunión. Es decir, menospreciaban la casa de Dios, y al menospreciar la casa de Dios, menospreciaban el lugar de su presencia, y al menospreciar el lugar de su presencia, o sea, dicho de una manera más sencilla, menospreciaban lo que Dios representaba para ellos. Producto de que el sacerdote se había acomodado a su puesto y se había acomodado a su función. Qué peligroso es, hermanos, que con el paso de los años perdamos nuestro sentido de comunión con Dios, nuestro sentido de pertenencia hacia Dios, nuestro sentido de santidad hacia Dios. No estoy hablando de caer en el legalismo, de creer que las formas, el atuendo, el peinado es lo que muestra santidad. No, porque sabemos que no es eso. Me refiero a lo que hay dentro de nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestras conductas, a nuestros valores, a nuestras convicciones. Vamos de alguna manera dejándonos minar, y al igual que estos personajes nos podemos acomodar. Hay personas que en algún momento a lo largo de su vida cristiana dicen tanta religiosidad, pero es que la vida cristiana no es religiosidad. La vida cristiana, para que lo entendamos de una manera más sencilla, es como el nutriente que le da a usted el alimento que ingiere todos los días. Yo he oído expresiones de gente que puede decir: ¿y para qué ir todos los días a la iglesia? Basta con que vaya cuando yo pueda. Pero yo nunca he oído decir a esa gente: ¿para qué desayunar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? Tanto gasto de comida. Basta con que desayune el lunes. ¿Usted ha oído a una persona decir eso? ¿Para qué almorzar todos los días? Mucho se gasta. Basta con que almuerce. ¿Verdad que eso nunca lo hemos oído? Gracias que el colegio de hermana Blanquita me hace falta cuando no viene. Ella me añade ahí las ilustraciones. El problema, para ponerles un ejemplo sencillo, porque eso tiene que ver con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos. Y sin darnos cuenta, nos vamos acomodando. Y no nos damos cuenta que el acomodo va generando en nosotros algo que se llama pesadez. Y esa pesadez, que no me refiero a peso físico, sino a una disposición de iniciativa, va haciendo que cuando venimos a reaccionar, ya no queremos hacer nada de lo que espiritualmente nos conviene. Ya nos sentimos cansados para orar, ya nos sentimos cansados para leer la palabra, ya nos sentimos cansados para congregar, o sea, ya nos sentimos cansados porque nos empezamos a acomodar y ni cuenta nos dimos de que íbamos perdiendo el tono espiritual. La otra representación de Elí como espejo es que Elí estaba desconectado de Dios y desconectado de la palabra de Dios. El sumo sacerdote y los hijos estaban desconectados de Dios y desconectados de la palabra.
como esto nos atañe a todos como cristianos. Qué interesante es que podemos estar ocupados en la obra de Dios, en todo lo que implica hacer algo, pero podemos descuidar al Dios de la obra que implica nuestra comunión personal con Dios. Podemos estar inmersos en el quehacer ministerial y nuestras horas podemos ocuparlas en el quehacer ministerial, pero estamos desconectados de nuestra comunión personal con Dios. Ofni y Fines estaban en el templo, en el tabernáculo, servían en el tabernáculo. Eran los encargados de preparar las ofrendas, pero su corazón estaba totalmente lejos de una comunión con Dios. No podemos descuidar la palabra de Dios en nuestra vida. No podemos dar ni entregar lo que no tenemos ni hemos recibido. No podemos alimentar a otros si nosotros mismos no nos hemos alimentado. Necesitamos buscar la revelación fresca y diaria del Señor de lo que Él quiere hablarnos hoy a cada uno de nosotros. Elí no fue fiel al Señor, ni actuó conforme al corazón de Dios. Por eso vemos que su casa tambalea, y no solo tambalea, el resultado final de su casa es la ruina entera. No solo sus hijos murieron a manos del enemigo, sino que su nuera muere como resultado final de esta tragedia familiar que afectó a todos a su alrededor. En primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12, dice: aquel día, aquí le está hablando ya Samuel a Elí. Esta palabra Samuel se la da después de aquel momento en que Dios le ha hablado 3 veces y le ha dicho: Samuel, Samuel. Y las primeras 2 veces Samuel ha salido corriendo donde Elí le ha dicho: heme aquí, Señor, me mandaste a llamar. Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Pero a la tercera vez que Samuel regresa, Elí le dice: hace años. ¿Cómo dice el nuevo? Algo así dijo Elí: hace años Dios hablaba. Y Elí quizás se alegró y dijo: ¿será que Dios ha vuelto a hablar? Eso quiere decir que hacía años que Dios ya no le hablaba a Elí, o Elí ya no era sensible a la voz de Dios. Pero Elí se acordaba. Usted sabe que hay gente que se acuerda y dice: cuánto yo estaba en la iglesia, cuánto yo cantaba, cuánto yo hacía, pero vivimos solo de... Ojalá si comiéramos solo de recuerdo, que todos tuviéramos efectos. Y entonces Elí le dice a Samuel: mira, esto es lo que yo le decía antes al Señor: si te vuelven a hablar, dile, habla Jehová, porque tu siervo. Y entonces, cuando Dios le habla a Samuel, Dios le da una palabra a Samuel para Elí, que es esto lo que estamos leyendo acá, estos versículos. Y Elí llega y le dice a Samuel: te pido que no me encubras nada de lo que Jehová te ha dicho. Y entonces Samuel dice: bueno, si tú quieres oír lo que Dios me ha dicho que te diga sobre tu casa, parte de eso son estos versículos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Repita conmigo: yo sé. Dios dice: por la iniquidad que él sabe. No era desconocido, no era ajeno, no es que sus ojos no lo presenciaban. Dice: yo lo voy a juzgar por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y por segunda vez el Señor le dice: y no los ha estorbado. 2 palabras clave: él sabe. Y sabiendo, no los ha. Traigámoslo eso del Nuevo Testamento. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. 3500 años atrás, bajo la figura que había en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Y más interesante es porque Dios da otra declaración tremenda y dice: Elí le ha dado más honra a sus hijos que a mí. Lo voy a decir una vez más, estas palabras son fuertes. Dice Dios: Elí ha honrado más a sus hijos que a mí, pues permite que se queden con lo mejor de las ofrendas a Jehová. Por el tiempo, porque honestamente no me alcanzaría a explicarle, ¿verdad? Me llevaría más de 10 minutos toda la psicología, pero había dentro del templo, cuando se hacían los sacrificios, estoy hablando 3500 años atrás, Dios había establecido qué tipo de sacrificio, qué tipo de animales, qué era lo que se quemaba, qué era lo que se dedicaba, qué era lo que comía el sumo sacerdote, qué es lo que comía la familia del sumo sacerdote, qué podían comer los levitas. Pero los hijos de Elí, literalmente eso les tenía sin cuidado. Y el sacerdote lo sabía, porque Dios dice: Él sabe que sus hijos agarran lo que no debe agarrar, pero Él no les dice. Ponga su mano en su corazón y diga: mire, y si no vuelvo a ver a nadie, porque esto es entre Dios y cada uno. Y diga: Señor, yo sé, ayúdame, Señor. A veces no es fácil, porque a veces no es fácil aceptar lo que usted sabe. A veces no es fácil aceptar lo que yo sé. Miren, estos 3 domingos, y no quiere decir que las otras veces no lo hago, pero quiero apelar a que reflexionemos. Decían los abuelos que no hay peor ciego. Dios dijo: Él sabe. No somos juez de nadie, yo quiero eso dejarlo claro. Pero tampoco podemos negar, como aquí está, ¿verdad? Para no hablar, cuando no está la hermana, ahí está el hermano Héctor, ¿verdad? Y el hermano Héctor dice: con estos ojos y con estos oídos que Dios me dio para ver y para oír, ¿verdad? Porque mire, hermanos, seamos honestos. A nadie le gusta que hablen de su familia, ¿sí o no? Pero usted sabe, yo sé, lo que todos sabemos, más cuando es una iglesia pequeña, ¿sí o no? Uno sabe dónde lo vieron, uno sabe qué lo vieron haciendo, uno sabe, pero nos hemos vuelto expertos en negarlo y vivir de pura pantalla. Que nos funcione en cierta medida para el qué dirán. Pero Dios dice: Él sabe. Dios sabe. Ahora, hasta aquí, hermanos, lo interesante de esto es que Dios todavía está esperando una reacción de Elí. O sea, Dios todavía puede detener, como en otras ocasiones, el castigo. Pero es que el hombre estaba tan acomodado. Yo no sé si alguna vez usted tiene un sueño, de esos sueños que usted literalmente siente los párpados pesados. ¿Alguna vez usted ha estado así? Y usted está algo así estaba ahí. Porque, hermano, con esta palabra hasta donde vamos, yo creo que cualquiera estuviera de rodillas diciendo: Señor, ¿qué? ¿Ten? Pero Elías hasta acá todavía está fresco. ¿No pasa? Como decía mi abuelita,
paterna. Por aquí entra y por aquí sale. Tercero, en tiempo de Elí, la palabra escaseaba. Mire usted, un hombre acomodado a su puesto y a su función. Un hombre que literalmente estaba desconectado de Dios y su palabra. Entonces nos da como resultado que en tiempo de Elí la palabra escaseaba. Y esto es central en toda esta trama de la historia. Cuando falta la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, cuando falta la predicación y la enseñanza para el pueblo, porque el pueblo pueda llegar a ser indiferente o menospreciar esta enseñanza, se origina un giro de escasez espiritual que produce miseria espiritual y miseria moral. Como consecuencia, en esta época no había visión ni había dirección. Elí quedó literalmente ciego a causa de su condición espiritual y moral, porque más adelante vemos que esta figura fue llevada a la parte física, porque Elí literalmente va a quedar ciego. Pero para este momento lo que había era una ceguera espiritual, era una ceguera moral, era una indiferencia. Es estar oyendo la voz de Dios, pero no tener la sensibilidad para comprender que Dios está dando una oportunidad para poder recuperar esa comunión con Él. A Elí le faltó discernimiento. Le tomó 3 veces darse cuenta que Dios estaba llamando a Samuel. No solamente tenía un problema visual, sino que tenía un problema auditivo espiritual. O sea, Elí había quedado ciego espiritual y había quedado sordo espiritual. ¡Qué tremendo ser ciego espiritual y sordo espiritual! Porque nos pueden estar hablando y no es con nosotros. Gracias. Ese era el momento en que iban a decir amén. Porque nos pueden estar hablando y como que no es común. Son de esos momentos cuando uno dice, ojalá que el pastor ya deje de estar predicando. Porque a veces lo que decimos nos está incomodando. Y sobre todo porque pensamos que la persona es la que lo dice y pasamos por alto que Dios es el que nos habla a cada uno de nosotros. Elí no supo discernir ni conocer la huella auditiva que deja Dios cuando habla en otras ocasiones. Y miren qué tremendo, yo no sé si el versículo está ahí, pero si lo puede buscar en 1 Samuel capítulo 3, versículo 18. Porque algo interesante en Elí, pero no para bien, es que Elí no da muestras, no da indicios, no da señales de querer enmendar, corregir su relación y su comunión con Dios. Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 18. Si usted lo ha encontrado, hay una parte donde dice: Jehová haga lo que bien le parece. Ahora, ¿qué le acababan de decir al hombre? Le acababan de decir que sus hijos iban a morir, que no iba a haber anciano en su casa, que toda su descendencia iba a morir en la edad viril, o sea, iban a morir jóvenes. Le acababa de decir que nadie de su casa iba a llegar a anciano y que su casa iba a desaparecer. Hermano, con una noticia así. ¿Y cuál es la respuesta de Elí? Pues bueno, como Dios es Dios, me haga lo que quiera. Eso es triste. Y más triste es cuando nuestros ojos presencian
esa realidad en nuestras vidas. Es más triste, como se dice, cuando nos toca solo que llorar por algo que Dios previamente nos muestra un espejo donde vernos para no cometer esos mismos yerros o no caer en esas mismas consecuencias desastrosas. Elí no da inicio de querer corregir. Elí nos muestra la complacencia porque se había dado por vencido. Lo curioso es que su fin llegó después de liderar a Israel por 40 años. Él sabía lo que implicaba descuidar el arca. Él sabía las consecuencias de profanar lo santo. Él sabía las consecuencias de apartar su comunión con Dios. Él sabía las consecuencias de desobedecer a Dios abiertamente, pero aún así no tiene deseo de enmendar o de poder cambiar. Qué interesante es esto. Elí murió desnucado. Y murió desnucado cuando oyó la noticia que sus hijos habían muerto. La Biblia dice que literalmente de la noticia se exaltó, se fue hacia atrás. En buen salvadoreño dirían, pegó el porrazo, o sea, y se desnucó. Así murió el juez y sumo sacerdote de Israel. Traigámoslo 3500 años después. Las cosas que uno no deseaba. Y lo voy a decir con respeto, en el sentido que mis palabras no se entiendan como querer señalar, sino reflexionar. Porque, vaya, ¿a quién le gusta que lo inviten a un baby shower? Bueno, solo las hermanas, ¿verdad? A los varones nos piden el dinero para el regalo. Y todo el mundo celebra en el baby shower, ¿sí o no? Pero nadie dice que muchas veces ese niño no tiene papá. Y no tiene papá porque fue concebido en algo que se llama relaciones ilícitas. A eso se le llama fornicación. Y nadie va a decir, ¿ustedes han oído un baby shower que alguien reconozca y diga eso? No, ¿verdad? Todo el mundo lo que dice es, y claro, por eso dije, tratemos de entenderlo, ¿verdad? Porque tampoco el niño o la niña es culpable. Él no, pero los padres sí. Porque eso no es correcto. Eso se llama pecado. O cuando vemos en las redes sociales, ¿verdad? Que de repente los chicos aparecen bailando, tomando y haciendo de todo. Y uno en el fondo trata de decir, no, es que son cipotes, es que son locuras de jóvenes, es que usted sabe. Yo por eso dije, estoy queriendo que cada uno lo tomemos con madurez y no señalando a nadie, sino recuerde lo que Dios le dijo a Elí, tú sabes. Tú sabes. ¿Y por qué no viene? No, y empezar, no, usted sabe, yo sé. ¿Y por qué no se han casado? Usted sabe, yo sé. ¿Sí o no? Pero eso no es fácil. No es fácil de aceptar o de asimilar. Y quiero llevarnos a 1 Samuel, capítulo 4, versículo 17. Y dice, leo para ustedes. El mensajero respondió diciendo, Israel, esta es la noticia que le llegan a dar a Elí. Imagínense que no, hay noticias que uno no quiere recibir. Llega el mensajero corriendo, posiblemente cansado, agitado, y llega donde Elí y le dice, te traigo un mensaje.
cobro aire y te digo. Y le dice: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca fue robada. Es noticia dura, ¿verdad? Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, o sea, cuando el mensajero le dijo a Elí: nos robaron el arca, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y ahí hay un eufemismo, o sea, estaba tan acomodado, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. Y había juzgado a Israel 40 años. Mire qué triste ver que alguien que toda su vida Dios lo ha escogido para algo bueno, termine sus últimos años totalmente alejado para lo que Dios lo ha llamado. Y su nuera, versículo 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro, porque lo acaba de ver que se acaba de morir, ahí desnucado, y muerto su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, o sea, se le adelantó el parto producto de la noticia. Versículo 20. Y al tiempo que moría, ¿de quién está hablando? ¿Quién estaba muriendo? La nuera. Esto es tragedia, ¿verdad? Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ellas, ¿cómo le llamaban a esas mujeres para esa época? Parteras. Le decías: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Ay. Y esto sí, de veras, a mí sí me hizo llorar cuando lo entendí a cabalidad. 21. Y llamó al niño Icabod. Mire, si al papá se llamaba boca de serpiente, al niño le puso sin gloria, porque Icabod significa, pero lo triste es que el niño representaba la realidad de Israel. Israel se acababa de quedar sin gloria, porque el arca había sido, y el arca era el símbolo de la. Y cuando la mamá está muriendo, lo último que alcanza a hacer es ponerle nombre al niño, y le pone aquí si rompemos aquello que todo niño al nacer trae. ¿Qué trae? Porque dicen que todo, popularmente dicen que todo niño al nacer trae debajo el pan. Le puso Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca, y por la muerte de su suegro y de su marido. El nombre del bebé fue lo que sentenció el final de esta saga de tragedia, y del legado, o sea, de la herencia de este liderazgo. Icabod, sin gloria. Icabod, sin gloria. Cuando veo a mis
tío y veo a mi papá, y me acuerdo de mi abuela, digo, vaya, por lo menos mi papá y mi tío perseveran. Porque qué duro es que la descendencia del sumo sacerdote se ha quedado todo el buen prestigio que se había ganado durante 40 años. No me dejen solo, hermanos. Todo el prestigio de 40 años ¿y cómo empezó todo? Acomodamiento, indiferencia, enfriamiento, tomar un poco lo santo, descuidarse de su comunión. Yo les voy a hablar como autoridad del pastor. Miren, yo nunca les voy a decir nada. Yo les puedo ver jugando. O sea, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo los veo y los saludo y nunca les voy a decir nada. Porque cada quien es libre al ser adultos. Pero mi deber es desde acá hablarles de parte de Dios y decirles que si ustedes dicen, oh, el pastor sí que andaba algo filudo, usted no entendió el mensaje. Y va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo todo este tiempo. Y va a seguir cosechando lo que ha cosechado todo este tiempo. Pero si usted y yo, porque el primero que me predico soy yo mismo, nos vemos en este espejo. Imagínate, o sea, yo me ponía a pensar, Señor, no sé, o sea, de veras, yo lloraba y decía, Señor, vaya, me libraste de la muerte cuando tenía 5 años, me libraste de la muerte a los 21 años en un accidente, a los 5 años iba a morir ahí arrastrado por el acelguate a más de 5 metros, a los 21 años iba a morir porque un pica nos pegó y dimos 3 vueltas en la camioneta. El año pasado me libraste del COVID, me pasé 2 meses y dije, Señor, y que yo en mis últimos años venga, como dicen los jóvenes, a regarla, y mi final sea sin gloria. Eso sería doloroso. Porque de nada va a servir que dijeran que hizo, que qué bonito esto, que sí, pero mi final va a ser voy a tomar de nuevo el ejemplo de mi tío y de mi papá. Cuando mi abuelita estaba por partir, su alegría más grande es saber que mi padre, pues, y mi tío le habían honrado, estaban en los caminos del Señor. Dios los había bendecido. Mi otro tío, que ya no está entre nosotros para ese momento, había superado su crisis de su adicción a la bebida. Ustedes ya saben la historia de mi abuelita, le he contado, una mujer del campo, fiaba para ganarse el sustento diario, o sea, iba donde una señora y fiaba la venta del día con la esperanza que se iba a ir, que le iban a comprar, y a las 3 de la tarde que regresaba de andar caminando por todo San Salvador, pagaba lo que le habían fiado y con lo que ganaba venía y compraba y le llevaba comida a mi papá y a mis tíos. Y esa señora, a la que de cariño le decíamos la superabuela, cuando cerró sus ojos, no iba sin gloria. Está abriéndole el corazón, hermano. Siento una carga enorme de Dios por ustedes. Yo no soy juez de sus hijos, de sus nietos, no me malentiendan. Les hablo de parte de Dios antes que ustedes lloren lágrimas.
Porque usted sabe. Y mi abuelita me decía, hijo, ay, qué alegría que vos saliste pastor. Y digo yo, Señor, y que yo, Joel Ernesto García, por acomodarme, por descuidar, por enfriar, por ser soberbio, por no atender consejo, vaya a terminar de esta manera. Qué lamentable. Y Cabot, sin gloria. Nuestra casa, hermanos, debe estar en orden. Y yo sé que hay que entender que los hijos al llegar a la mayoría de edad toman sus decisiones, y yo no le estoy diciendo que usted va a imponer un régimen militar o que va a ir y le va a pegar 2 hinchazos. No, estoy hablando que en cuanto dependa de nosotros debemos de estorbar. Estorbar es poder aconsejar. Miren, hermanos, algo peligroso que está pasando, y a los más jóvenes, me alegra ver a Alison allá con su niño y otros jóvenes más. Mire, de veras, es que es un grito universal. Los jóvenes diciendo, es que nadie tiene que decirme qué debo de hacer en mi vida. La juventud viviendo y diciendo, somos libres de hacer. Usted no me puede imponer ideas, usted no me puede imponer aquello, usted no me puede imponer tal cosa, usted no nos puede decir, pues no, es cierto, hermano, o sea, es la realidad. Pero lo que más dolor me da es que los padres o los abuelos entran en la misma dinámica. Y permítanme recordarles lo que dijo Dios a través de Moisés en Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy. Él no dijo, cuando ahí decides tú si se las dices o no se las dices. Ahí evalúas tú si está en contra de la corriente del materialismo, del posmodernismo, del relativismo. No, Dios dijo, estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, en el campo, cuando vayan por el camino. Eso es estorbar. O sea, es decirle a la descendencia. Yo no estoy diciendo que usted le va a decir, te desconozco, ya no sos mi hijo. Eso sería antibíblico. Pero que usted le pueda decir, lo que hace no es correcto. Lo que hace no le agrada a Dios. Lo que haces a Dios no le agrada. O sea, eso es estorbar. Ya no hay algo que más decir. Así que ya no voy a decir nada, porque ya dije lo que Dios me dijo que diga. Nuestra casa debe estar en orden. Esto significa que usted y yo somos responsables espiritual y moralmente de aquellos que cohabitan en nuestra casa, bajo nuestro techo, sin importar. Cuidemos que nuestra casa no se vuelva un caso como el de Elí y llegue a formar parte de este espejo en el que otros se van a ver. Muchas veces amarlos implica entristecerlos. Proverbios 13:24, puestos en pie, con esto termino. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Que el Señor nos ayude. El Señor nos habla a tiempo. El Señor no quiere ver. Mire, si usted le prestó atención a un versículo de la primera lectura, dijo: Dios le estaba diciendo a Elí, yo he dicho que tu casa va a servir perpetuamente. Pero luego Dios le tiene que decir, como tú me menospreciaste, te dije que tu casa iba a servir en el santuario, pero ahora te digo que tu descendencia no va a llegar ni siquiera a la edad de virilidad.
Yo quiero ver a sus hijos como profesionales. Yo quiero ver a sus hijos como empresarios. Yo quiero ver a sus hijos realizados. Pero me dolerá en el alma verlos siendo brillantes en el campo académico. Pero si el Señor viniera hoy, ¿qué pasará con su alma? Eso no lo digo yo, solo dice la palabra. ¿Realmente usted se sentiría feliz si obtuvo 3 maestrías, 2 posgrados, un doctorado y su alma? Por el contrario, que nuestra casa sea una casa de honra. Yo no le estoy diciendo de perfecta, no hay ninguna. Yo le he contado que a los 18 años me quise ir de la casa, fui rebelde como todo. Hemos tenido nuestras luchas. No hablo de casas perfectas, pero hablo de una casa que procure honrar a Dios por sobre todas las cosas. Cada uno haga su propia oración esta mañana, en lo que no dirige nada más ahí. Yo quiero que cada quien reflexione y medite, porque usted sabe